Desde anoche, en el universo rojo del Toluca se siente un zumbido raro, como cuando el estadio se queda en silencio un segundo antes del grito de gol. No es un rumor cualquiera, es de esos que se pegan en la piel, que corren por chats, que encienden radios, que aparecen en la pantalla del celular con letras grandes y una sola palabra que lo cambia todo: FIFA. Lo que se anda diciendo, lo que trascendió en pasillos y lo que la banda repite con ojos bien abiertos, es que la FIFA podría retirarle un título a un rival directo del Toluca. Y ojo, no es que ya esté firmado, no es que ya esté publicado con sello y moño, pero la pura posibilidad alcanza para sacudir el orgullo, la historia y el mapa de poder del fútbol mexicano. Porque en este juego, los títulos no son solo trofeos de metal, son escudos, son argumentos, son las veces que te han querido callar y tú respondes señalando vitrinas. Por eso, cuando alguien suelta FIFA revisa un campeonato, lo que realmente está tocando es la memoria colectiva, el relato que cada afición defiende como si fuera parte de su familia. Como aficionado del Toluca, uno sabe lo que cuesta un campeonato de verdad. Sabe de sudor, de noches frías, de viajes, de finales que no se olvidan y de generaciones que se pasan la pasión como herencia. Y por eso mismo, cuando se habla de quitar un título, se siente como si alguien estuviera moviendo las reglas del pasado con manos temblorosas. El rumor trae distintas versiones, como siempre pasa cuando el fuego empieza en redes. Unos dicen que se trata de un tema administrativo, otros juran que hay un expediente viejo que volvió a abrirse, y hay quienes aseguran que todo se originó por una denuncia formal que subió escalones hasta tocar oficinas que casi nunca voltean hacia acá. En la calle, el tema se cuenta con dramatismo, que si documentos, que si elegibilidad, que si alineaciones, que si un reglamento internacional que en su momento se ignoró o se interpretó a modo. Nadie tiene el papel en la mano, pero todos hablan como si ya hubieran visto el sello. Así es el fútbol cuando huele a escándalo, la certeza dura poco y la sospecha dura años. Y justo por eso, lo más pesado de esta especulación no es lo que afirma, sino lo que sugiere. Porque si un título de un rival se tambalea, automáticamente se tambalea la confianza en esa época, en esos partidos, en esas decisiones de escritorio que muchas veces pesan más que lo que pasó en la cancha. La afición del Toluca no es ingenua. Hemos visto novelas completas armadas con 2 capturas de pantalla y un audio mal editado. Pero también hemos visto casos donde el tiempo, la presión y la burocracia terminan revelando cosas que en su momento se escondieron detrás del ya ni le muevas. Por eso hoy el sentimiento es doble, emoción y cautela. Emoción porque, si se confirmara algo así, sería un golpe directo al orgullo de quien siempre se presume grande. Y cautela porque en el fútbol, cuando el poderoso cae, casi siempre intenta caer sobre alguien más para que el ruido se reparta. Lo más curioso del rumor es cómo conecta con la rivalidad. Porque en México la rivalidad no solo se juega en la cancha, se juega en la conversación de oficina, en la mesa familiar, en el meme, en el ¿y cuántas tienes tú? Si la FIFA llega a tocar un título, aunque sea en revisión, esa discusión se convierte en una guerra de interpretaciones. Y ahí es donde Toluca, con su historia, se planta firme. Porque nosotros no vivimos de espejitos ni de eslogans vacíos. Vivimos de una identidad clara, sangre, trabajo, fútbol de verdad, y una afición que no necesita inventarse grandeza, la trae en la voz. Muchos se preguntan qué tendría que pasar para que la FIFA siquiera se asome a un tema así. No se trata de un capricho, dicen por ahí, se trata de reglamentos, de procesos, de apelaciones, de instancias que tardan años. En esa lentitud, el rumor se alimenta, porque la ausencia de respuesta oficial se siente como misterio y el misterio se vuelve combustible. En la cabeza del aficionado aparece una escena, una oficina fría, un expediente con polvo, un nombre subrayado, una firma que de repente ya no cuadra. Y el fútbol, que siempre fue emoción, se vuelve expediente, se vuelve cláusula, se vuelve letra chiquita. Es desesperante y fascinante al mismo tiempo. Los que quieren bajarle al drama dicen, no se enganchen, FIFA no anda quitando títulos así nomás. Y puede ser. Pero los que ya están encendidos responden, por algo se está hablando, por algo revivió. En medio, queda la sensación de que algo se está moviendo, aunque no sepamos si es terremoto o solo un camión pasando. Lo que sí es real es el efecto, el rival se pone nervioso, aunque lo niegue. Porque cuando tu grandeza se sostiene también en narrativa, cualquier revisión internacional te deja expuesto. Y si eres Toluca, lo miras de reojo, con una sonrisita que no es burla, es memoria. Memoria de cuántas veces se nos quiso minimizar. De cuántas veces se nos pidió respetar jerarquías. De cuántas veces nos vendieron la idea de que solo ciertos escudos tienen derecho a la gloria. Por eso, si el sistema llega a señalar a uno de esos, el impacto no es solo deportivo, es simbólico. En redes, ya se ven 2 bandos clarísimos. Los que celebran antes de tiempo,
como si ya estuviera todo consumado. Y los que defienden a su club como si fueran abogados, lanzando fechas, interpretaciones, contexto, y atacando al mensajero para no mirar el mensaje. Como aficionado del Toluca, yo lo digo así, si no hay nada, que lo aclaren con documentos y con transparencia. Y si hay algo, que se cumpla lo que se tenga que cumplir, aunque duela, aunque tiemble la historia de alguien. Porque el fútbol no puede ser justo solo cuando me conviene. Lo más picante es imaginar el día siguiente. Imaginar programas deportivos explotando, imaginar comunicados, imaginar indignación, imaginar marchas digitales con hashtags de guerra. Imaginar, incluso, cómo se reescribirían las conversaciones de décadas en un solo fin de semana. También está la pregunta que nadie quiere decir en voz alta, ¿y si esto abre una puerta? ¿Y si otros títulos, otras épocas, otros momentos legendarios empiezan a revisarse con lupa? En cuanto se abre la caja, ya no controlas qué sale. Por eso, aunque el rumor esté delicioso para el morbo, hay un miedo legítimo, que se convierta en un precedente que le quite paz al fútbol. Pero al mismo tiempo, hay un deseo igual de legítimo, que la justicia sea la misma para todos, sin importar el tamaño del club ni su peso mediático. Toluca, en todo esto, se vuelve un observador incómodo. Porque no estamos pidiendo favores, estamos pidiendo respeto. Y cuando el rival presume una historia que podría tener manchas, el respeto se vuelve exigencia. Hay quienes ya se imaginan que, si se retira un título, se lo darían a otro. Esa es otra parte del chisme que corre, la idea de reasignar, de reacomodar vitrinas, de cambiar tablas históricas. Pero ahí es donde yo freno. Una cosa es sancionar, otra cosa es inventar campeones retroactivos como si el tiempo fuera plastilina. Sin embargo, el golpe moral sí sería inevitable. No importa a quién se lo den o si se queda vacío, lo importante sería el mensaje. Un mensaje directo para la liga, para los clubes, para los que juegan con reglamentos como si fueran sugerencias. Y claro que en el lado rojo hay una satisfacción silenciosa, la de ver que el poder no es intocable. La de ver que hasta el más presumido puede pasar vergüenza si las cosas no se hicieron bien. No por odio, sino por equilibrio. El rival, mientras tanto, haría lo que cualquier grande hace cuando lo acorralan, minimizar, negar, cambiar de tema, presentar victorias recientes como cortina de humo. Pero en la mente del aficionado, la duda ya estaría sembrada. Y la duda, en fútbol, se vuelve cicatriz. Se habla de que todo habría surgido por un detalle técnico que en su momento se dejó pasar. Un detalle que hoy, con nuevas reglas o nuevas interpretaciones, podría considerarse falta grave. Ahí es donde se vuelve peligroso, cuando el pasado se juzga con lentes del presente. Aún así, hay reglas que son reglas. Y si existía una prohibición clara, un requisito indispensable, una condición que no se cumplió, entonces no es lente del presente, es justicia tardía. La pregunta es cuál de las dos cosas sería. Y en esa pregunta se encuentra la emoción del rumor. Porque como afición, todos queremos creer que el fútbol tiene una línea moral. Una línea que no se vende, una línea que no se negocia. El problema es que muchas veces esa línea se dibuja con billetes. Toluca ha tenido sus propias batallas con injusticias, con arbitrajes, con decisiones raras. Por eso, cuando se habla de justicia internacional, suena a una especie de revancha histórica, como si el universo por fin volteara a ver las reglas. Pero hay que ser fríos, rumor no es sentencia. Chisme no es documento. Y la verdad, aunque tarde, siempre exige paciencia. Lo que pasa es que la paciencia en el fútbol dura lo que tarda en cargarse una historia de Instagram. Lo que sí me encanta es ver a la banda del Toluca despertando con orgullo. Porque este tipo de temas también te recuerdan que la grandeza no se grita, se sostiene. Y nosotros la sostenemos con una historia sólida, con una identidad que no depende de un truco administrativo. En los cafés, el tema se vuelve inevitable. ¿Ya viste lo de la FIFA? Dicen que ahora sí les van a caer. No, eso es puro humo. Y así, entre sorbo y sorbo, se va construyendo la novela. Y las novelas futboleras siempre tienen personajes, el directivo misterioso, el abogado que sabe cosas, el exárbitro que suelta una frase ambigua, el periodista que no dice nombres pero guiña el ojo. Y nosotros, los aficionados, completamos el rompecabezas con deseo. La rivalidad con Toluca se alimenta de historia, y la historia se alimenta de relatos. Por eso, incluso si mañana alguien desmiente todo, esta especulación ya dejó su marca, instaló la idea de que la verdad oficial puede ser frágil. Imagínate el golpe si de pronto aparece un comunicado real, duro, con lenguaje frío, se determina que. Imagínate el silencio antes del caos. Imagínate cómo se partirían las mesas de análisis, cómo se dividirían los amigos, cómo se romperían apuestas viejas.
Y también imagínate lo que haría el rival: apelaciones, recursos, conferencias, indignación. Porque nadie suelta un título así nomás, aunque sea por falta. Un título no es solo un trofeo, es mercado, es marca, es prestigio, es dinero. Por eso, si este rumor tiene algo de verdad, la pelea sería larga. Sería una pelea en tribunales deportivos, en escritorios, en comunicados que nadie entiende, con palabras como jurisdicción, competencia, debido proceso. Mientras tanto, el aficionado común estaría atrapado en algo simple: el orgullo. El orgullo de decir te lo dije o el orgullo de defender lo tuyo aunque te duela. Y en México, el orgullo futbolero es gasolina pura. Yo, como del Toluca, me paro en un punto medio: quiero claridad. No me sirve el caos por el caos. Me sirve la claridad porque ahí es donde el fútbol recupera algo de credibilidad. Y si el rival queda manchado, que quede manchado por lo que hizo o dejó de hacer, no por una cacería mediática. Porque también se vale decirlo: hay quienes inventan escándalos solo para mover tendencias y vender clics. Pero este rumor no suena a invento chiquito. Suena a algo que alguien empujó con intención. Y cuando hay intención, hay objetivo: presionar, negociar, distraer o castigar. Hay una teoría que corre bajito, que esto podría estar ligado a una guerra política dentro del fútbol. Que hay actores que quieren reacomodar fuerzas, quitarle influencia a un grande, mover piezas rumbo a elecciones, a derechos de transmisión, a decisiones estratégicas. El fútbol mexicano es más político de lo que muchos aceptan. Otra teoría, más directa, dice que es un tema de integridad, de reglas internacionales, de participación irregular, de condiciones incumplidas. Esa teoría es más peligrosa porque golpea el corazón del deporte. Si fuera por integridad, entonces sí sería un terremoto. Porque demostraría que, en algún punto, se toleró lo intolerable. Y eso sería una bofetada para las aficiones que creen que todo se gana en la cancha. Para Toluca, que se ha forjado como institución con identidad fuerte, sería un recordatorio de que el camino correcto vale. Que duele, sí, pero vale. Que el atajo te alcanza tarde o temprano. También hay un morbo inevitable: ¿cómo reaccionaría la liga? ¿Cómo reaccionarían otros clubes? Porque cuando el grande cae, algunos se alegran, otros se asustan, y muchos fingen neutralidad para no quemarse. Y los medios, ni se diga. Unos se volverían fiscales. Otros se volverían defensores. Otros se harían los que solo informan mientras avientan leña. Y en medio, el aficionado que solo quiere entender qué está pasando sin que lo manipulen. Lo más emocionante para nosotros, los rojos, es el cambio de energía. Porque por un momento, el rival deja de ser intocable y se vuelve humano. Y cuando el rival se vuelve humano, la rivalidad se equilibra. Aún así, también hay que recordar que la FIFA es una institución con sus propios intereses y sus propios tiempos. No siempre actúa por justicia como en cuento. A veces actúa por presión, por política, por imagen. Y eso también se debe considerar. Por eso, si esto se confirma, no sería solo la FIFA castigando. Sería un rompecabezas de fuerzas. Y ese rompecabezas puede terminar beneficiando o afectando a muchos, no solo al rival señalado. Entre los diablos, la conversación se vuelve más pasional cuando alguien dice: si les quitan ese título, cambia todo. Cambia el argumento, cambia el lugar en la historia, cambia el peso de sus burlas. Y sí, aunque suene superficial, en el fútbol eso importa. Porque el fútbol se narra. Y quien domina la narrativa, domina el ambiente. Toluca siempre ha tenido historia, pero muchas veces la narrativa nacional se va con otros. Entonces, cuando aparece una grieta en la narrativa del rival, el foco se mueve. También aparece una pregunta que a mí me pega: ¿cuántas cosas se han dejado pasar por costumbre? ¿Cuántas irregularidades se han normalizado? Si este rumor existe, es porque la gente ya no confía en el sistema. Y esa falta de confianza es un problema mayor que cualquier título. Porque si el aficionado cree que los títulos se pueden manchar, entonces cada final se vuelve sospecha, cada celebración se vuelve debate. Aún así, el fútbol necesita orden. Y si hay una irregularidad comprobada, también necesita consecuencias. No para destruir la pasión, sino para protegerla. En Toluca, la pasión se protege con memoria. Con identidad. Con una afición que entiende que ser grande no es presumir, es sostener. Y por eso, frente a este rumor, no nos volvemos locos, nos volvemos atentos. Atentos a lo que digan los directivos, atentos a lo que se filtre, atentos a lo que se publique, atentos a lo que se desmienta. Porque el silencio, en estos casos, también habla. Lo más fuerte sería el momento en que el rival intente victimizarse. Eso pasa mucho: el grande,
Cuando lo señalan, de pronto se vuelve perseguido, atacado, envidiado. Y la afición se traga esa narrativa porque duele aceptar errores. Pero si el tema escala, la víctima se convierte en acusado y el acusado se convierte en símbolo. Y nadie quiere ser símbolo de trampa, de irregularidad, de título manchado. Por eso, incluso si todo esto es humo, el daño reputacional ya estaría hecho. Porque el rumor instala una duda, ¿y si sí? Y esa duda no se borra con un tuit. En el Toluca, la duda se transforma en motivación. Porque si el sistema tiembla, la cancha se vuelve más importante. Y nosotros queremos ganar en cancha, siempre. Imagino a la afición del rival respondiendo con soberbia, aunque nos quiten uno, tenemos otros. Pero ahí es donde se revela el miedo. Si uno se mancha, la gente empieza a mirar los demás con sospecha. Y no hay nada peor para un club que vivir bajo sospecha. Porque el fútbol se trata de orgullo limpio, incluso cuando la rivalidad es sucia. Uno se burla, sí, pero quiere creer que al final todo fue real. La especulación también toca un punto sensible, la comparación histórica. Toluca siempre ha estado ahí, construyendo, peleando. Y cuando otros se suben al pedestal con ayuda de narrativa, uno se encabrona porque conoce el trabajo real. Por eso, este rumor nos prende. No por odio, sino por justicia simbólica. Porque la historia del fútbol mexicano está llena de historias contadas por los mismos de siempre. Que la FIFA aparezca en el cuento, aunque sea como sombra, ya cambia el tono. Ya no es ellos dicen. Ahora podría intervenir una autoridad máxima. Y eso le pone peso a cualquier palabra. Pero también obliga a ser responsables. Porque no se vale linchar sin pruebas. No se vale celebrar el dolor ajeno si al final resulta que todo fue manipulación. Aún así, la ilusión del aficionado es inevitable. Porque el fútbol es emoción antes que lógica. Y la emoción, cuando se mezcla con rumor, es dinamita. En Toluca, ese sentimiento se siente como una revancha que no pedimos, pero que el destino podría estar cocinando. Una revancha rara, de escritorio, sí, pero revancha al fin si confirma que hubo algo torcido. Y en el fondo, la verdadera noticia no sería le quitan un título. La verdadera noticia sería ya no se puede hacer cualquier cosa y salir limpio. Eso sí sería revolucionario para el fútbol. Pienso también en los jugadores de aquella época, si es que el rumor apunta a tiempos pasados. Jugadores que sudaron de verdad, que quizá no tuvieron culpa de decisiones de arriba. Y ahí aparece una tristeza. Cuando castigas instituciones, siempre hay personas que quedan en medio. Pero la responsabilidad institucional existe. Y un club, por grande que sea, no puede esconderse detrás de la camiseta para evadir consecuencias. Por eso, si este rumor crece, también pondrá a prueba la madurez de las aficiones. La capacidad de aceptar, de exigir, de aprender. Y eso, en México, es difícil porque el fútbol se vive como religión. Yo veo a la banda del Toluca con una mezcla de sonrisa y seriedad. Sonrisa porque la idea de ver al rival temblar es tentadora. Seriedad porque sabemos que esto no es un chiste, es una bomba que podría romper muchas cosas. También pienso en lo que haría el Toluca a nivel institucional si esto se confirma. No digo que nosotros tengamos que ser protagonistas, pero sí podríamos levantar la voz por el bien del juego. Porque la integridad del fútbol mexicano también nos importa. Hay quienes dicen, esto es cortina de humo para tapar otra cosa. Esa frase siempre aparece. Y a veces, tristemente, es verdad. Pero incluso si fuera cortina, ¿por qué elegir un título? Porque saben que eso duele, porque saben que eso prende. Y eso nos regresa a lo mismo, rumor con intención. Rumor como arma. Rumor como presión. El rival, por supuesto, intentaría poner el tema en ridículo. Dirían que es envidia, que es campaña, que es ataque mediático. Pero si hay un expediente real, el ridículo se vuelve pánico. Y el pánico se nota. Se nota en comunicados apresurados, en entrevistas mal ensayadas, en contradicciones, en silencios prolongados. La afición huele esas cosas como tiburón en el agua. En Toluca somos de olfato fino. Porque hemos vivido historias donde el poder intenta reescribir lo evidente. Por eso, cuando el rumor suena a terremoto, no lo ignoramos, lo observamos. A mí me gusta imaginar un desenlace justo, claro, sin teatro. Un desenlace donde se expliquen las razones, donde se respete el proceso y donde se proteja al fútbol. Pero sé que el mundo real rara vez es así de limpio. Lo más probable es una guerra larga. Una guerra de versiones. Una guerra de abogados. Una guerra de opinión pública. Y en esa guerra, el fútbol puede perder brillo. Pero si al final se fortalece la idea de que hay reglas, entonces valdrá algo.
Aunque el camino sea feo, aunque el ruido sea brutal. Para el Toluca, esto también es una oportunidad de recordar lo que somos, un club con historia real. Un club que no necesita que nadie caiga para sentirse grande. Pero que tampoco va a agachar la cabeza cuando se descubre una injusticia. Y sí, lo voy a decir como diablo, si el rival se construyó sobre un título que no debía contar, entonces su grandeza estaba inflada. Y lo inflado siempre explota tarde o temprano. Sin embargo, hasta que no haya algo firme, este tema seguirá siendo eso, una especulación que flota en el aire, pesada, tentadora, peligrosa. Lo único seguro hoy es que el rumor ya cumplió su misión, alteró el ánimo, encendió la conversación, movió el tablero emocional. Y en el fútbol, mover lo emocional es mover lo real. Mañana quizás salga una declaración que enfríe todo. O quizás salga otra filtración que lo incendie más. Así es esto, el rumor es una pelota suelta que rebota en todas las paredes. Pero pase lo que pase, hay algo que nadie le va a quitar al Toluca, nuestra identidad. Nuestra sangre. Nuestra historia. Nuestro orgullo rojo que no se compra ni se negocia. Y si de verdad se viene una sacudida grande, si de verdad un rival va a enfrentar el peso de la historia revisada, entonces que sea con justicia. Que sea con claridad. Que sea con el mismo rigor con el que se nos exige a todos cuando queremos competir. Porque al final, aunque la rivalidad nos caliente la sangre, el fútbol se merece respeto. Y el respeto empieza por aceptar que los títulos se ganan, se cuidan y se honran, no se manosean. Hoy la afición del Toluca mira el horizonte con una ceja levantada. No celebramos todavía, pero tampoco nos hacemos los ciegos. Estamos atentos, con el corazón en la mano y la memoria bien despierta. Y si esto termina siendo solo humo, igual habrá dejado una lección, el fútbol vive de credibilidad. Y sin credibilidad, hasta la victoria sabe a duda. Pero si esto resulta ser verdad, si de verdad la FIFA mete mano y la historia cambia, entonces que se prepare el país futbolero. Porque ese día no solo caería un título, caería una narrativa completa. Y cuando cae una narrativa, los que siempre se sintieron intocables se quedan sin piso. Ahí es donde se ve quién es grande de verdad, no por lo que presume, sino por cómo enfrenta la tormenta. Por ahora, en el infierno hermoso del Nemesio 10, el rumor camina como sombra. Y nosotros, diablos viejos, sabemos algo, cuando una sombra dura demasiado, a veces no es sombra, a veces es una señal. Sea lo que sea, aquí estamos. Con el rojo en la piel. Con la historia en el pecho. Y con una certeza que ni la FIFA, ni el rival, ni el rumor pueden tocar, el Toluca no necesita que le regalen nada para sentirse gigante. Solo necesita la cancha, la pasión y la verdad.